Bueno, chicos, este video tutorial tiene como objetivo darles una alternativa a lo que Adriana les había mostrado, que era el software DIA, ¿sí? Para poder crear las tablas. Esta es una alternativa web para los que tengan acceso a internet, ¿sí? Y es una alternativa gratuita, ¿sí? No necesitan registrarse, pero pueden hacerlo, tiene algunas ventajas, pero bueno, no es la idea de esto. Fíjense que me da algunas opciones. Lo primero que tienen que hacer ustedes es cambiar el idioma si no lo tienen en español, ¿sí? Cuando elijan el español le van a decir que no va a tener efecto hasta que refresquen la página, ¿sí? Apretando F5, haciendo clic acá o seleccionando y dándole enter, ¿sí? Recargan la página y se los va a cargar en español. Después ustedes tienen que elegir dónde lo quieren guardar. Mi recomendación, si tienen un Gmail, es que usen el Google Drive. Si no tienen Gmail y tienen una cuenta de Outlook o usan Windows 10 que les da la alternativa de tener el OneDrive instalado, y si no lo tienen, úsenlo, porque esto les va a servir para todas las materias y para tener los trabajos prácticos en la nube y no depender de un pendrive que se les rompa, que se les quede en la computadora y demás, ¿sí? Y bueno, si no tienen ninguna de estas dos opciones, lo que pueden elegir es en el dispositivo, ¿sí? Acá, si queremos volver al menú anterior, tienen que poner no utiliza dispositivo y los va a llevar otra vez al menú para poder elegir otra de las opciones. Tendríamos que, si tenemos un diagrama existente en nuestro pendrive y lo guardamos en un pendrive o lo guardamos en nuestra computadora, lo podemos abrir desde acá, ¿sí? Si nosotros queremos crear un diagrama nuevo, que es el caso de ustedes, ¿sí? Les va a poner acá. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a crear un diagrama lo iba a hacer para el parcial, pero se va a hacer muy largo el video, así que la idea es mostrarle un ejemplito chiquitito de cada cosa, ¿sí? Supongamos que hacemos una transacción que se llama transacción 1, ¿sí? Transacción 1, ¿sí? Recuerden que no pueden poner espacios en los nombres, y elegimos un diagrama en blanco, ¿sí? Mi idea es mostrarle un poquito de todo. Si tuvieran más opciones deberían elegir la que quieran, por ejemplo si van a ingeniería o lo que sea. En este caso tenemos una sola y ya está seleccionada, le damos crear, ¿sí? Y esto es nuestra mesa de trabajo. En nuestra mesa de trabajo nosotros vamos a ir agregando, ¿sí? Nosotros vamos a tener una transacción, fíjense, lo primero que vemos es la sección de general, ¿sí? Acá están todos los gráficos o sea, todos los dibujos que ustedes pueden poner dentro de su hoja, ¿sí? Dentro de su mesa de trabajo. Y nosotros lo que vamos a hacer en realidad es crear el diagrama de clases para la transacción 1, ¿sí? Entonces ustedes tendrían que tener la transacción con su nombre de la transacción, ¿sí? Recuerden lo que le dijo, tengo un error en el teclado, no me deja poner los acentos, ahí está. En este caso nosotros lo llamamos transacción 1, pero ustedes tienen que poner ahí el nombre de la transacción. Recuerden hacerlo lo más genérico posible, como les dijo en clase Adriana. Si ustedes quieren cambiar el formato, a la derecha, ¿sí? Tienen el clásico menú para texto, ¿sí? Donde ustedes pueden cambiar la fuente, pueden ver el tema de la negrita, centrado y bueno, poner sangría, los colores y demás. Definimos la transacción 1 y lo que vamos a hacer primero, ¿sí? No se van a guardar los cambios hasta que nosotros no le digamos dónde lo queremos guardar, ¿sí? En el caso de usar la compu, si nosotros hubiésemos elegido el OneDrive o el Google Drive, esto se iría actualizando automáticamente, ¿sí? Se iría guardando, que esa es otra de las ventajas que tiene, ¿sí? Además, ustedes lo pueden consultar en cualquier momento desde cualquier computador, incluso del celular, si usan la nube para guardarlo, ¿sí? Fíjense que el tamaño que me definió acá es una 4, ¿sí? No sé ustedes en qué lo van a hacer, en qué hoja, ¿sí? Pero bueno, la idea de esto es una alternativa al día para que ustedes no estén imprimiendo. Nos mandan a nosotros directamente el link, lo podemos ver y demás, ¿sí? Obviamente para el final lo van a tener que imprimir, pero si son consultas simples lo podemos mirar, y si lo tienen que llevar
a clases, bueno, no les va a quedar otra que imprimirlo. O lleven una notebook y lo vemos en la notebook, no hay problema de eso. Bueno, supongamos que lo primero que queremos armar es nuestro diagrama de clase. Vamos a hacer un ejemplito fácil de un pedacito del parcial, ¿sí? Fíjense que si se van a UML, ¿sí? Tienen la mayoría de las cosas que utilizamos nosotros para armar el diagrama de clase, que en realidad lo único que necesitamos son diagramas de las tablas, perdón, no clases. Lo único que necesitamos es algo similar a nuestras tablas, que puede ser esto, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Donde les dice el nombre de la tabla y los campos que quieren tener. Y también vamos a necesitar las relaciones que armemos. Supongamos que armamos dos tablas del parcial, que son empleado, ¿sí? Que empleado tenía quit, tenía CBU, tenía nombre completo, tenía otros datos y además tenía un dato importante que era una relación, ¿sí? Tenía una oficina. La oficina, como no es un campo simple, ¿sí? La oficina tenía atributos, era algo un poco más importante, ¿sí? Fíjense que yo ahí apreté control D para duplicar mi clase que tengo, ¿sí? Con control D duplican, ¿sí? Acuérdense que para copiar y pegar y demás tienen los comandos control C, control V, que los pueden ver acá, ¿sí? Si yo me paro acá y pongo editar, fíjense que me aparecen todos los comandos. Control C para copiar, control X para cortar y copiar y demás. Duplicar es control D, que es el que usé recién, ¿sí? Fíjense que cuando yo selecciono la tabla, me selecciona toda la tabla completa. Cuando yo selecciono un atributo, ¿sí? Puedo editar los atributos y cambiarlos, cambiarle el nombre a la tabla, cambiarle el nombre a los atributos y demás. Eso es bastante intuitivo, ¿sí? Como cualquier software. La oficina tenía un nombre, creo, o una descripción, tenía un código de oficina, ¿sí? Que lo ideal sería ponerlo primero, ¿sí? Tenía un SAF, ¿sí? Bueno, y la forma que a mí me gusta, por ejemplo, pero bueno, eso lo consultan con cada uno de sus tutores, para marcar las claves, ¿sí? Es definirlas en negrita. Fíjense que acá a la derecha yo puedo definir el estilo, el texto y bueno, y rotarlo y hacer algunas cosas. Pero lo que más les va a importar es esto, ¿sí? Toda la parte de la herramienta de edición de texto, ¿sí? Fíjense que yo después puedo arrastrarlos, ¿sí? Lo tengo que llevar un poquito más arriba, ahí, y lo puedo arrastrar. Una de las cosas que por ahí no es tan intuitiva es si yo tengo que agregar, por ejemplo, en este ejemplo, si ustedes se acuerdan, ¿sí? Fíjense, ahí lo saqué, ¿sí? Cuando quieran volver a meter el SAF dentro de la tabla, se tienen que asegurar que se ponga de color violeta, ¿sí? Ahí lo que yo hice fue achicar mucho la tabla. A ver. Achiqué mucho el atributo y eso hizo que se me complique con el tema de la tabla. Pero fíjense que si yo quiero agregar, que por ahí no es tan intuitivo, quiero agregar un atributo nuevo, lo que tengo que hacer, o lo que yo les recomiendo que hagan, es copiar el atributo con control C, volverlo a pegar con control V, y no se los va a pegar en una tabla. Entonces tienen que arrastrarlo a la tabla y esperar que se ponga en violeta, ¿sí? Y ahí lo agrega automáticamente a la tabla. Y nosotros acá tenemos que agregar la relación que teníamos con la oficina, ¿sí? Que se llama código de oficina, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que una oficina va a tener un montón de empleados, ¿sí? Y que un empleado va a tener una única oficina, porque así lo decía el enunciado del parcial, ¿sí? Esa es una forma, ¿sí? Recuerden que para marcar la clave, o le pueden poner un asterisco adelante, lo que ustedes vean que les quede mejor, ¿sí? Ahí con que me lo pongan en negrita ya me alcanza, ¿sí? Y después armar la relación. Bueno, para armar la relación, fíjense que esto es una cosa bastante cómoda, ¿sí? Si ustedes les tocan una transacción, no creo que tengan más de 4 o 5 tablas, pero para moverlo y demás, el minimizar que tiene está bastante bueno, ¿sí?
Y si ahora yo quiero armar esa relación, o sea, la quiero remarcar con la flecha que nosotros le ponemos, ¿sí? Necesitaríamos utilizar una de las flechitas de relación, ¿sí? Nosotros usamos la de las dos puntas, pero no se preocupen por buscar una que tenga dos puntas, porque ahora vamos a ver que podemos cambiar la punta de cualquiera, ¿sí? Nosotros necesitamos de estas, ¿sí? La que tiene la multiplicidad de los dos lados, por ejemplo esta que dice relación, ¿sí? Lo vamos a buscar a ver si tiene alguna relación. No, eso nos va a servir. No, esto ya es muy básico. Avanzado que hay. Bueno, no importa. Elegimos este, por ejemplo, ¿sí? Que es relación 1, y lo arrastramos. Fíjense que otra de las formas que tienen ustedes, si ya crearon la tabla de empleado y quieren crear la tabla de oficina al lado ya relacionada, ¿sí? Pueden hacer clic en la flecha esta que les aparece en azul y automáticamente, ¿sí? Les crea la relación, ¿sí? Nosotros lo que nos tenemos que asegurar es que esa relación parta de donde tiene que partir y vaya a donde tiene que ir, ¿sí? Entonces, lo que yo les recomiendo por ahí es que agarren una de estas, ¿sí? Que agarren la más básica, que tiene la flecha de los dos lados, ¿sí? Esta, por ejemplo. Y acá ustedes cuando vayan a trabajar con las flechas, se les va a venir el menú de estilo, ¿sí? En el menú de estilo ustedes pueden elegir cuál es la flecha que quieren, ¿sí? Y fíjense que me deja elegir la punta derecha, que ya está seleccionada con una flecha, ¿sí? Tengo que estar seleccionando la flecha, y la izquierda, que es la que me falta. Por eso les decía que no se preocupen tanto en elegir qué flecha van a usar, ¿sí? Me queda muy grande, la voy a achicar un poquito. Fíjense que acá tenemos el tamaño también, ¿sí? Tengo una en 6 y la otra en 12 tenía, entonces por ahí le voy a dejar las dos en 10. Con esto le dan el grosor ¿cómo se llama? Al extremo de la flecha, ¿sí? Y nosotros tenemos que relacionar, como ustedes ya deberían saber, y creo que lo saben, ¿sí? La oficina con su código, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Esa sería la forma correcta de armar la relación, y además, bueno, tendrían que poner la multiplicidad. Si bien tienen una forma de agregarle el texto, ¿sí? A la flechita como tienen las otras, yo les recomiendo directamente que agarren el texto de acá, ¿sí? Lo alineen y le pongan la relación, ¿sí? Que ustedes tienen, por ejemplo, que un empleado, la relación, ay, no sé qué hice, un efecto medio raro, ¿sí? Es de n, ¿sí? Y ya me copié el 1 por acá, de 1 a n desde la oficina del empleado, ¿sí? Recuerden que siempre el código de la oficina va donde está la n, ¿sí? Y una oficina tiene muchos empleados, por ende el empleado necesita tener ese código de oficina, ¿sí? Y así van a ir agregando todas las tablas. Si quieren al nombre de la tabla le pueden poner un tamaño de letra un poquito más grande, ¿sí? Como un 14, por ejemplo, ¿sí? Y con eso ya estaría. Y lo que les va a facilitar bastante, que era lo que más me interesaba a mí, era la parte del diagrama cuando definen las entradas, los actores. Fíjense que está bastante bueno y tiene gráficos que lo van a ayudar mucho, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes armen el diagrama, ¿sí? Que van a utilizar, una de estas opciones, no me acuerdo exactamente cuál, de eventos, este puede ser, pero estoy buscando el símbolo, no, estos son carteles. Hay uno que tiene no. Bueno, hay uno
sí, debe ser este, sí. Acá tienen curly bracket, que sería nuestra llave, ¿sí? Donde nosotros definiríamos, ¿sí?, los actores de este lado, del lado izquierdo de esa llave. Se acuerdan que teniendo miscelánea y general ya les alcanza, ¿sí? Los otros no son necesarios, creo. Por el momento vamos a dejar el de OML, que tiene la mayoría de las cosas que nos sirven, pero son más que nada para el tema de las tablas, ¿sí? Acá pueden agregar el actor como una persona, ¿sí? Y acá definirían, se me escapó el clic, acá definirían el nombre, qué incómodo, el nombre del actor, ¿sí? Por eso hay un acceso directo que es el M, control M, que les permite cambiar para no estar haciendo eso que yo hacía, que de apretar la flechita, ¿sí? Y teníamos de actor, ¿sí?, el empleado de gobierno o lo que sea que vayan a definir, ¿sí? Entonces, acá tendrían su actor. Recuerden ponerle con control Z, eliminan lo que habían hecho. Y acá ustedes pueden poner un enter y definir si es externo o interno. En este caso era interno, ¿sí? Igual esto es un ejemplo. Y ya pueden definir. Y después pueden agarrar, seleccionar con Shift, ir seleccionando los objetos que ustedes quieren copiar, y pueden copiar el objeto completo, ¿sí? Y esto, las ventajas que les da es que después pueden utilizar lo mismo que habían armado, ¿sí? Ahora, solamente que ahora para la salida, ¿sí? Ahí lo giré y tendría el otro actor, ¿sí? Recuerden que hay líneas que, por ejemplo, ahí logré alinearlo con la otra llave, ¿sí? Después ustedes tienen que tener un cuadradito con el nombre de la transacción, ¿sí?, que por lo general estaba arriba, ¿sí? También van a tener los datos de entrada, ¿sí? Para poner los datos de entrada, aprovechen toda la hoja, no hagan como yo, ¿sí? Para tener los datos de entrada pueden utilizar una lista, que están buenas, ¿sí? Y acá, por ejemplo, si era lo que estábamos haciendo era el listado que requería dos entradas, ¿sí?, que era la oficina y el monto en el caso del tema 1, o la oficina y el concepto en el caso del tema 2, ¿sí? Y después ustedes los pueden, y les va a quedar ordenado con la lista, ¿sí? Después tendrían que poner una flechita, ¿sí? Y fíjense que yo, acercando al cuadrado, ¿sí?, puedo unir la flecha con el cuadrado sin estar haciendo demasiadas complicaciones, ¿sí? Además, seguramente en UML van a tener un objeto con que referencia a la base de datos, ¿sí? Debe estar por acá, no me los conozco de memoria, pero diagrama de flujo no, en general tampoco, en eventos tampoco. A ver, ¿cuál guardé? Tengo este, no, acá tampoco. A ver si lo veo. En general no está, debería estar acá en UML, pero no lo veo. Que es un cilindro, sí, que tiene como una tapa, pero bueno, podemos poner este, ¿sí? Esto lo que hace es simular nuestra base, ¿sí?, nuestros datos. Entonces acá irían las tablas que se utilizaron y podrían volver a usar, por ejemplo, la lista, ¿sí? Recuerden que acá pueden poner, en vez de oficina, sería Ministerio de Salud, ¿sí?, el dato concreto, y acá podrían poner familia numerosa, creo que era
el del concepto, ¿sí? Y bueno, después ustedes lo pueden ir alineando y demás. Sí. Y acá pondrían las tablas que utilizaban, ¿sí? Que bueno, en este caso eran todas. Para el listado usaba el recibo, el detalle, que bueno, no es necesario ponerlo. Si ponemos el recibo lo tomamos como total, pero lo pueden poner y también está bien. El recibo, la oficina y todas las tablas que vayan a utilizar, ¿sí? En este caso tiene que estar la tabla de conceptos, ¿sí? La tabla de recibo, la tabla de oficina, ponen en mayúscula o minúscula, pero todos con el mismo criterio, ¿sí? Y las demás tablas que necesiten, que era la de empleado y demás, ¿sí? Si necesitan agrandar el cilindro, desde acá lo pueden agrandar, ¿sí? Para poner las tablas que necesiten. Y lo que me está faltando son las flechitas, ¿sí? Recuerden que estas flechas sí tienen un solo extremo, ¿sí? Son unidireccionales y podemos utilizar la misma que teníamos, por ejemplo, copiar y pegar para evitar tener que hacer todo de nuevo, y acá le quitan, ¿sí?, la flecha que quieren hacer. Lo mismo para la salida, ¿sí? Y ahí ya tendrían más o menos armado el diagrama, ¿sí? Cualquier duda que tengan nos consultan a través del foro. Y es bastante sencillo, ¿sí? Una vez que ya lo terminan y lo quieren guardar, ¿sí?, lo descargan haciendo clic en ese botoncito rojo. Si ustedes vuelven a hacer una modificación, fíjense, me vuelve a aparecer, y si yo le vuelvo a hacer clic me va a copiar un archivo nuevo. Por eso por ahí yo les recomiendo que ustedes lo trabajen con OneDrive o Google Drive, ¿sí?, para que se vaya guardando automáticamente. Y con eso creo que estaríamos.